al principio de la clase, díganme, así lo ponemos agregado desde el principio. Está grabando ahí, ¿no? Sí. Bueno, este era el gráfico, y entonces, si hacemos ese mismo análisis, esta es una curva de x cubo, esto es x cuadrado, y esto es x a la 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el otro caso teníamos la carga uniformemente distribuida, esto era x cuadrado, esto era x, y esto era 0. ¿Sí? La pendiente era 0, era una constante. Cuando es carga puntual, esto es x, esto es constante, y acá era 0. ¿Tá? Siempre se va a dar esa relación, por justamente una relación que existe entre el momento flector, el esfuerzo de corte y las cargas externas, que uno es la derivada del otro. ¿Está bien? Entonces, para el que creo que era, no me acuerdo cómo era la persona, quién era la persona que preguntó. Yo, profe, Ah, Janine. bueno, dale. ¿Cómo se resolvía? En realidad, hay que encararlo de esta manera. Hay que conocer cuál es la ecuación de esta recta para conocer la ley de variación, ¿sí? Y ya con eso puedes hacer todo. Lo primero, para calcular reacciones, es muy simple. Reemplazás al triángulo por la fuerza equivalente en el punto que corresponde, en el baricentro de este triángulo. ¿Sí? Y el valor de la fuerza era el área de ese triángulo. Y una vez que obtuviste la fuerza equivalente y pudiste calcular las reacciones, ahora sí, para hacer el esfuerzo de corte y el momento flector, tomás una sección de la viga, acá, desde RA a una distancia X, y decís, bueno, ¿cuánto vale la resultante que está a la izquierda de esta sección? Hago sumatoria en I de todo lo que está a la izquierda. RA menos este triángulo. 50X por X. Esa es la fuerza equivalente. Dividido 2 por el área del triángulo, ¿no? 50X por X sobre 2. Entonces, te va a quedar RA menos 25X cuadrado más RA. Y esto que está acá era la ecuación esa que decíamos de la parábola, que está acá. Para X igual a 0, tenemos un cierto valor de RA. O sea, el esfuerzo de corte empieza en RA. Profe, disculpe, Sí. no se come un cero en la ecuación de arriba, la de A. Acá. Arriba, al principio de la página. Ahí donde dice A igual a 50 sobre 10 igual a 50. Debería ser 500, ¿no? Sí, 500. Ahí. Gracias. Corríjanlo en su apunte. Entonces decíamos, si yo, esta ecuación, digo, bueno, ¿cuánto vale Q para X igual a 0? Y vale RA. Estoy parado en el punto de RA. La resultante izquierda es RA. A medida que empieza a aumentar X, voy restando a RA el valor correspondiente al área del triángulo, que ese triángulo va a ir creciendo a medida que crece X. Entonces, como ese triángulo va creciendo a medida que crece X, el esfuerzo de corte va disminuyendo. Llega un punto en que el esfuerzo de corte es igual a 0. Si yo quiero conocer este punto, ¿para qué valor de X Q es 0? Lo que hago es a esta ecuación igualarla a 0. Digo, Q es igual a 0. Despejo X, como es una función cuadrática, voy a tener dos valores de X. Hay uno que va a ser el que corresponde, el otro no. El otro va a ser un número imaginario. Entonces, ese va a ser el valor de Q igual a 0. ¿Y para qué me sirve conocer ese punto? Porque en ese punto está el máximo momento flector. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo grafiqué todo el esfuerzo de corte y estoy haciendo ahora el cálculo del momento flector, yo voy a obtener una ecuación, acá está, que es de x al cubo,
que es la ecuación del momento flector. Entonces yo le puedo ir dando distintos valores para x igual a 0, para x igual a 1, a 2, a 3, no sé. Todo, ir evaluando esa función, distintos valores de x, y voy obteniendo los distintos valores del momento flector y puedo construir el gráfico. Ahora, con pocos puntos, yo ya puedo graficar. Sé que una función cúbica, sé que para x igual a 0, tengo un cierto valor. Para x igual a l, tengo otro valor. Y el que me interesa es este, que es el que me va a dar el máximo. Entonces, a la función le evalúo en ese punto. 5,77, acá está. Entonces, el momento flector para x igual a 5,77 me da este valor. Entonces, el gráfico, ¿ven? Es ese. Ese es el punto de máximo momento flector, 3202,7, y va a estar en x igual a 5,77. Fíjense que la pendiente, ¿sí?, se condice. Si yo trazo la tangente en cualquier punto acá, el valor va a ser el que obtengo acá del esfuerzo de corte. Acá en este punto la pendiente es 0, es ese que está ahí. Cambia de signo porque es negativo acá es positivo. Profe, disculpe de nuevo. ¿No debería ser 6,77? Por, Porque el esfuerzo estaba a 1/3 de la distancia total. ¿el esfuerzo Entonces, o la fuerza? la fuerza. Sí. Pero nada, no tiene nada que ver eso. ¿No? No, no, no. Ah, bueno. No, no, no. Esto que está acá es la curva que te da la ley de variación del esfuerzo de corte. Acá es donde el esfuerzo de corte es 0, no donde está el baricentro del triángulo. Es otra cosa eso. Después cuando lo resuelva, fíjate, debería llegar ese resultado. Acá 1/3, este que está acá, era el baricentro de este triángulo. Y en ese punto está aplicada la carga equivalente. Es decir, desde el punto de vista estático, esto y esto que está acá es equivalente. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista del diagrama de esfuerzo de corte y diagrama de momento flector, esta viga, si yo hago diagrama de esfuerzo de corte y momento flector a esta viga, ya no es lo mismo que esta viga. Porque acá sería el esfuerzo de corte constante y el momento flector lineal, y en este caso no es así, por la distribución que tiene. Para calcular las reacciones sí es lo mismo, pero desde el punto de vista de los esfuerzos internos no. Bueno, no sé si se aclaró la duda que tenía Sí, de este profe, se ejercicio. entendió. Bien, Traten gracias. de resolverlo. Cualquier cosa después les puedo subir la resolución de este ejercicio. No sé si alguien ya lo había hecho y lo pudo resolver. Bueno. Bien. Después habían preguntado hoy a la mañana en el foro, había dos preguntas que las respondí. No sé si quedó claro, si se entendió, si queda alguna duda que quieren que repasemos algo. ¿No? Bueno. Fíjense, entonces lo que decíamos. En el caso simple de una viga con cargas puntuales, el esfuerzo de corte es constante, el momento flector es lineal. Cuando aparece una carga uniformemente distribuida, ¿sí?, en esta zona que no hay carga distribuida, el esfuerzo de corte es constante, el momento flector es lineal, y en donde aparece una carga distribuida, ya el esfuerzo de corte es lineal y el momento flector es cuadrático. Acá, donde cambia de signo, donde corta el eje de las X, fíjense que está el máximo. ¿Sí? Esto sería una viga que tiene
cargas puntuales o concentradas y uno de sus extremos en voladizo. En voladizo quiere decir que está el apoyo y la viga continúa, como si fuera, no sé, un balcón, podría ser, de un edificio. ¿Sí? Este está el piso adentro del departamento y acá está la pared y sigue para afuera el balcón. Y acá hay una persona parada afuera y acá hay dos personas paradas adentro. Bueno, son cargas puntuales, así que el diagrama de esfuerzo de corte es constante, entre valores constantes, y el diagrama de momento flector lineal. Fíjense que acá en dos lugares distintos corta al eje de las X, el esfuerzo de corte, y lo que les decía, tenemos dos valores que pueden llegar a ser los puntos que yo tengo que evaluar. Viendo el diagrama de esfuerzo de corte, yo ya sé que en este punto y en este punto va a estar el máximo. ¿En cuál de los dos? Bueno, me fijo cuánto vale este y me fijo cuánto vale este, independientemente del signo que tengan. No me interesa el signo. Me interesa en valor absoluto cuál es el máximo y ese es el que voy a utilizar más adelante para calcular la tensión de la viga. ¿Sí? El signo lo único que me está diciendo si la viga se deforma así o si se deforma hacia abajo. Es decir, si esta es mi viga, si es positivo, se va a deformar así. Si es negativo, se va a deformar así. ¿Está? O así, o así. Pero lo que me interesa a mí es el valor absoluto. Cuando tenemos una viga, fíjense, con un extremo envoladizo y dos cargas uniformemente distribuidas de distinto valor en distintas zonas de la viga, bueno, su diagrama será el esfuerzo de corte lineal, aparece RA, se mantiene constante en esta zona, porque yo a medida que varío X acá, la resultante izquierda sigue siendo la misma, hasta que llego a este punto, y a medida que voy aumentando X acá, va incrementándose la fuerza equivalente correspondiente a Q2, y como va aumentando eso, se lo va restando al valor que tenía antes de manera lineal. En este caso, fíjense también, el esfuerzo de corte corta al eje de las X en dos puntos, acá y acá. Entonces, en el diagrama de momento flector, voy a tener dos posibles valores. Tengo que buscar cuál de los dos es el máximo. En este caso, si esto está dibujado a escala, podríamos decir que este es el valor máximo. ¿Sí? Entonces, en esta sección, el máximo momento flector es este y la zona donde la viga donde está la mayor solicitación es acá. Si esta viga se va a romper en algún lugar, podríamos decir, muy a grosso modo estoy hablando, que va a ser acá, digamos. Después hay otras cosas a considerar, pero por lo que estamos hablando ahora, bueno, si va a fallar ahí, en ese punto donde está el máximo momento flector. Fíjense el análisis de las pendientes. Acá la pendiente es 0, o sea que el diagrama de momento flector arranca con pendiente 0. En este punto, la tangente tiene que ser horizontal. ¿Sí? Empieza a aumentar negativamente la pendiente. Fíjense que el momento positivo es hacia abajo. Como esto es negativo, la rama de la parábola va hacia arriba. Si esto hubiera sido positivo, que va hacia arriba, esto iría hacia abajo. Aumenta hacia arriba, llega a este punto de pendiente máxima, ahí, y después bruscamente cambia la pendiente a un valor positivo y constante. Entonces fíjense que la pendiente es constante hasta llegar a este punto, es una recta. ¿Sí? Y la pendiente de esa recta tiene un valor positivo, es la tangente del ángulo que forma esta recta. Y esa pendiente es el valor de Q en este tramo. Cuando llego a este punto, linealmente empieza a disminuir y paulatinamente la pendiente de manera lineal. ¿Sí? Todo esto acá, por ahí esa parte pareciera que sigue como una recta, pero en realidad es una parábola que pasa por este punto de pendiente 0, que se corresponde al punto de Q0, ¿ven? Y después empieza a crecer la pendiente con pendiente contraria a la que traía antes de este punto.
Si en los dos puntos acá acá y acá, Q pasa por 0, ¿por qué acá la pendiente es 0 y acá no? ¿Quién se anima a responderlo? Podría ser una pregunta del parcial, conceptual. Porque es un punto anguloso y no se puede calcular la derivada ahí. ¿Y dónde ves que es cómo sabes que es un punto anguloso? Porque tiene una curva cuadrática en la izquierda y una recta en la derecha. Claro, y Es un punto donde se unen dos funciones. bien, perfecto. Si yo veo de la viga donde la estoy cortando o considerando este tramo de la viga, si yo estoy parado en este punto, ¿y cuál es la pendiente? Y puede ser esta, puede ser cualquiera de todas estas, ¿no? Digamos, como decías vos, no la puedo determinar. Ahora, si yo me voy un infinitésimo, un diferencial de x hacia la izquierda, la pendiente va a ser esta. Entonces la voy a tener ahí. Si me voy un infinitésimo a la derecha, la pendiente es totalmente distinta. Estoy acá arriba. O sea, acá estoy en este valor y acá estoy en este valor totalmente diferente. Si yo trazo la tangente a esta curva en un diferencial de x hacia la izquierda, voy a tener un determinado valor de pendiente así para arriba. Si tomo este acá, va a ser totalmente distinta acá. Entonces, cuando tiendo a este valor, es donde se juntan esas dos funciones, como decía, bueno, es un punto ahí, digamos. En cambio, en este caso, sí, porque la función es la misma en este tramo, y yo acercándome tanto por izquierda como acercándome por derecha, los dos valores tienden al mismo valor, ¿sí? Que es 0. Entonces acá va progresivamente variando la pendiente de un valor determinado, cada vez menor, se hace 0 y empieza a crecer con signo contrario. Ese análisis de las pendientes y demás yo les recomiendo que lo hagan porque les va a ayudar mucho a trazar los diagramas de momento flector una vez que dibujaron el diagrama de esfuerzo de corte, y este diagrama es muy simple de dibujar. Entonces este les ayuda mucho a poder dibujar bien este otro diagrama. Por ejemplo, en este caso, muchas veces pueden dibujar esta curva, dibujarla, les da una función cuadrática y la dibujan hacia arriba. ¿Sí? Ahí. Y eso en realidad está mal. Este punto y este punto son los mismos, que son los que me interesan. Entonces es muy probable que eso no les dé un error en la resolución del problema. Pero el gráfico estaría mal. Y eso lo pueden ver si analizan esto de la pendiente. Acá la pendiente es 0, entonces tiene que partir con la tangente horizontal. ¿Sí? Si acá partiera un valor de RA determinado, ahí ya sí, parto con un cierto valor de pendiente. Haciendo ese análisis yo ya puedo ver que esto es así y no, que es al revés, que muchas veces lo dibujan al revés. Eso repásenlo un poco, cuando hagan los ejercicios analícenlo, tómense ese tiempo que les va a venir bien después para ir agarrando práctica a la hora de resolver esto de diagramas. ¿Ve? Una viga empotrada con cargas concentradas. Esta es una viga empotrada, tenemos un vínculo tercer grado y 3 cargas puntuales. Entonces, a la izquierda, o sea, RA va a ser igual a F1 más F2 más F3, pues son las fuerzas en I. El diagrama de esfuerzo de corte empieza con el valor de RA, constante, resto F1, constante, resto F2, constante, resto F3 y llego a 0. Y acá parto con un determinado valor de momento, que es el momento en el empotramiento, o sea, el momento izquierdo en este punto es ME, el momento en el empotramiento. Y a partir de ahí, a medida que voy aumentando el valor de X, yo voy a tener ME menos RA por X. Entonces va decreciendo. En este punto tendré ME menos RA por X más F1 por X menos esta distancia. Entonces va variando la pendiente del diagrama hasta llegar a 0. Este es el diagrama de momento flector y de esfuerzo de corte de esta viga. Después nos quedaría este tema que no lo hemos visto, pero una de las preguntas que me hicieron, creo que fue en la... Ah, sí, en el foro,
que era un error en el resultado de la guía, que lo corregí ahí, de esfuerzos normales. Yo espero que esto lo hayan leído en el apunte, como les había pedido. ¿Y qué pasa con esto de esfuerzos normales? Bueno, esfuerzo normal es prácticamente lo mismo que el esfuerzo de corte, nada más que en vez de hacer sumatoria de fuerzas en X, hacemos sumatoria, en vez de hacer sumatoria de fuerzas en Y, hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Y trazo un gráfico mostrando cómo son los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales, ustedes hoy con el ingeniero del Bell vieron los ensayos de tracción. Y bueno, un ensayo de tracción es eso, es estirar un elemento con dos fuerzas coaxiales, digamos, al elemento que estoy traccionando. En este caso, una viga puede tener una fuerza que tenga componentes según el eje X, y dependiendo del tipo de vínculos que tenga, si hay una fuerza con componente en X, tiene que haber algún vínculo que tenga capacidad de reaccionar y poder contrarrestar a esa fuerza para que la viga esté en equilibrio, digamos, estático. Entonces acá en este caso F2 tiene una componente F2X, y estos apoyos, fíjense que el apoyo A es un vínculo fijo, o sea que reacciona en Y, reacciona en X, y el apoyo móvil, que no reacciona en realidad en X, en este caso sí genera una componente en X. Y fíjense acá el error al que podemos caer cuando hablamos de que un apoyo reacciona en Y o reacciona en X, y no decirlo con mayor propiedad, que sería, por ejemplo, un apoyo móvil reacciona en el plano perpendicular al plano de apoyo y no es capaz de reaccionar en el plano del apoyo. Porque ubicado de esta manera, a un determinado ángulo, este apoyo reacciona perpendicular al plano este de rodadura de los rodillos que tiene ahí. O sea que RB va a tener esta dirección. Y RB la podemos descomponer en RBI y en RBX. ¿Está bien? Entonces, cuando haga sumatoria de fuerzas en X, bueno, acá voy a obtener una componente RBX y una componente RAX, ¿sí? Y esta componente F2X, que si yo después analizo a la viga y la corto acá, por ejemplo, y digo, bueno, ¿cuál es la resultante izquierda, pero haciendo sumatoria de fuerzas en X, no en Y? Eso es lo que me va a dar los esfuerzos normales, ¿sí? Entonces acá voy a tener un valor de RA, que es este. A la izquierda tengo RA. Fíjense que tengo este valor, RA. Constante, ¿hasta dónde? Hasta que aparece F2X, que es de sentido contrario al de RAX, entonces lo voy a restar. Resto el valor de F2X y sigue constante hasta llegar a RBX, que tiene el mismo sentido de RAX, se suman y cierra el diagrama. Entonces, estos son los tres diagramas típicos en una viga: esfuerzo de corte, momento flector y esfuerzo normal. Este diagrama de esfuerzo normal va a aparecer solamente en el caso de que tengamos una componente de fuerzas que compriman o traccionen la viga que estoy calculando. ¿Está bien? Entonces, analizando este diagrama, ¿qué veo yo? Bueno, que la zona positiva, esta que está por encima del valor de las X, para donde para mí el valor de la fuerza normal es positiva, implica una tracción, ¿sí? Esta zona de la viga, entre A y el punto de aplicación de F2X, la viga está siendo traccionada. Y el tramo entre F2X y RB está siendo comprimida, ¿sí? Hay una parte de la viga que se está estirando y hay otra parte de la viga que se está comprimiendo, bueno, por la forma en que está aplicada esta carga, ¿sí? ¿Ven? Esta carga genera una componente, esta zona de la viga tiende a cortarse y esta zona de la viga tiende a alargarse. ¿Qué va a pasar? Como este apoyo tiene esta posición y esto se va a cortar un poco y esto se va a alargar, bueno, este punto se correrá y este punto se moverá en esta dirección. El punto B se va a mover en la dirección que le permite
el apoyo B. Profe, una consulta. Acá estamos viendo, digamos, los diagramas por separado. Sí. Pero ¿qué pasaría si se combinan todos esos efectos en una viga? O sea, Y acá porque están por ejemplo el combinados momento todos en una viga. flector como que la dobla, el cortante como que la Y quiere eso es lo que, cortar, pero eso es lo que pasa en la realidad. Eso es lo que pasa en la eso realidad. Y lo que pasa en la realidad es justamente lo que les mostraba el otro día. A ver. Esto. El esfuerzo de corte genera esto. El momento flector genera esto que está acá. Y, ya que me preguntas de esto, a ver, déjame ver una cosa. Ya después les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, yo esto es algo en realidad, esperen que acá para acá, capaz que esté más lento porque estoy conectándome a otra computadora. Em, Miren, este es un cálculo de una viga por elementos finitos que mi intención es tratar de mostrarles algo de esto. Esto es una simulación de una viga por donde se desplaza un puente grúa, es un tramo de esa viga, es una viga carrilera. Acá donde están estas flechas verdes, hay unas columnas, ¿sí? A ver. Algo así. ¿Ven? Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, Profe. esto sería algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Esta podría ser una viga. Yo creo que cuando habíamos empezado a hablar de viga les mostré una imagen parecida a esta. Esto que está acá en azul, en realidad tiene un gancho, que ahí todavía, este cable que baja acá, que no se ve el gancho, que levanta una carga. Si ese punto, supongamos que está fijo, bueno, mis apoyos están en ese extremo y en este extremo, y la carga viaja a través de esta estructura hasta los apoyos. Ahora, yo puedo ampliar mi estudio y decir, bueno, che, pero estos apoyos que están acá, que en realidad hay una rueda, acá hay otra rueda, otra rueda y otra rueda, y esto se mueve a lo largo de esta viga, se va desplazando, entonces yo puedo levantar una carga en un punto del galpón y llevarla a otra, a ver si tengo otra, tenía otra imagen que sea más grande. A ver. Acá, mira, acá hay dos puentes. Eso que está ahí en amarillo así largo es otra viga y tiene un apoyo en cada uno de esas ménsulas en las columnas. Y estos puentes se desplazan y acá está el gancho, ¿ven? De uno y del otro. Levanto una carga. Entonces, esa carga que levanto acá se transmite a través de esto, de esta viga, que puede ser nuestro objeto de estudio, o puedo estar calculando otra parte de la estructura que sea esta viga larga así. Y esa viga larga tiene un apoyo ahí, otro apoyo acá, otro apoyo ahí, otro apoyo ahí, y transversalmente va a tener las cargas a donde están las ruedas, donde gira esto. Entonces, si yo estuviera viendo eso, en este caso sería... eso que profe, les una mostraba pregunta acá. antes que cambie la Sí, foto. sí. ¿Puedo volver a la foto? Acá. Sí. Esto acá en los extremos que digamos como que no es continuo, eso por ese diseño que tiene por el momento flector. Esto que está acá. Sí, Sí, en realidad cuando vos te llegás a este extremo, el momento flector disminuye mucho, ¿sí? Y puede ser así. De hecho, esta viga en realidad, si fuera por el momento flector, en vez de ser una sección constante, podría tener una forma parecida al diagrama de momento flector.
Sí, para aprovechar mejor el material. Lo que pasa que constructivamente eso más difícil. es mucho más caro hacerlo que lo que cuesta el material y hacerlo de una sección constante a lo largo de todo el eje X, digamos. Pero si yo tengo, si tu consigna es tener que diseñar una viga que sea la viga más eficiente para un puente grúa y no va a tener sección constante como esto. Va a tener una sección que va a ir variando, ¿sí? De acuerdo al momento flector. ¿Sí? Eh, Entonces, en este extremo es por terminación y además porque en general en estas zonas te podés encontrar algo del galpón y para que no haya ninguna interferencia, en general se terminan así, pero porque el momento flector es muy, muy bajo ahí, el esfuerzo de corte es máximo en estos puntos, pero el esfuerzo de corte tiene una importancia a la hora de la resistencia inferior al del esfuerzo, al del momento flector. O sea, la tensión sí, normal es menor es mayor a la tensión de corte. Sí. está bien. Eso, por lo que estoy viendo acá en la foto, parecen como si los viéramos, no sé, de un costado, parecen perfiles T, puede ser. No, ya ahora te lo voy a mostrar si te interesa. No, no son, puede ser perfiles T, en este caso no. Lo que sí son perfiles T son estos, Ah, bien. esos de ahí. O sea, Ahora les muestro. Pero lo quería, justamente vos me preguntabas, ¿qué pasa cuando se combina todo? sí, sí. Cuando se combina el esfuerzo de corte, el momento flector. Bueno, eso se calcula, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a calcular tensiones debidas a tensiones normales debido a flexión, tensiones de corte debido a flexión. Y vos, una vez que calculaste una, calculaste la otra, evaluás en el punto de la viga con las tensiones admisibles del material. Cuando los cálculos son más complejos y vos necesitas tener una precisión mayor o simular condiciones más reales, muchas veces los cálculos a mano se complican porque en un cálculo a mano se hacen muchas simplificaciones, como les decía, ¿se acuerdan al principio? Y consideramos que estamos trabajando en el plano de simetría, que un apoyo lo tomamos con un apoyo móvil, cuando en realidad un apoyo móvil es teórico, no existe. Me puedo acercar a eso, pero en la realidad hay rozamientos, hay un montón de cosas que hacen que después, en la realidad, difiera del cálculo teórico que podemos hacer con todas esas simplificaciones. Que muchas veces la diferencia no es tan grande y con ese cálculo me permite estar tranquilo. Además, voy a hablar algo con el ingeniero del BEL del coeficiente de seguridad. Pero cuando ya necesito hacer un examen más minucioso, conocer qué pasa con más detalle en algunas secciones, puedo hacer algo de esto. Fíjense esta viga así larga que les decía, por donde se va a desplazar este puente. Decir, bueno, yo lo quiero calcular y quiero ver qué pasa combinando todos esos esfuerzos juntos. Entonces yo simulé acá, dibujé esa viga carrilera, que es un perfil acá sí T, ven un perfil T, pero tiene agregado acá unos ángulos que están soldados y un cuadrado acá arriba macizo que es el riel por donde se va a desplazar la rueda de ese puente grúa que se mueve a lo largo de esa viga. Y estas flechas verdes, como les decía, eran los apoyos que tenía, vieron que tenía, son las columnas del edificio, esto es mucho más largo, yo hice una simulación de 2 vanos de esa viga, y estas cargas acá violetas son las fuerzas donde están apoyadas las ruedas del puente grúa. Entonces acá yo le dije de qué material estaba construido, le dije cuánto valía cada fuerza, fíjense, 3.000 kilogramos fuerza cada una. Le dije de qué material era, ¿ven? Una STM A36, un acero. Hice toda esta simulación y digo, bueno, a ver qué pasa con la deformación, las tensiones y demás. Yo digo, a ver, quiero las tensiones. Entonces, cuando simulo todo eso, el programa procesa. Esto es SolidWorks. Yo esto les decía recién, apunto a mostrarles en alguna clase que podamos llegar a hacer esto, así retoman un poco SolidWorks. ¿Ven? Y ahí me muestra en una escala acá las tensiones según el mapa este de colores. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es la...? Fíjense que además esto está, no es real, esa deformación, ¿no? Editar definición, está ampliado, creo que eran unas 10 veces. Lo vamos a poner en escala 1 a 1. Está muy lento porque me estoy conectando a otra computadora, no. ¿Está? Claro, ven, 10 Profe, una veces, consulta. Cuando 10 hizo veces. Yo le el pongo diseño, escala real, sí, te escucho. cuando hizo, sí,
Cuando hizo el diseño, ¿toma en cuenta la variación de la temperatura? Bueno, si es o eso necesario, no? si es necesario, se toma. Si no Ah, es necesario, no. Yo en este caso no lo tomé. Pero cuando vos haces estas simulaciones, el nuevo estudio, podés hacer, mira, todo este tipo de estudios. Un análisis estático, de frecuencia, topología, térmico. Acá tengo un análisis térmico, entonces podés ponerle variaciones de temperatura, qué pasa con la dilatación, con la contracción. A lo mejor es, si te hace falta, lo pones. Si no hace falta, no. Pero en este caso era un poco más simple, era solamente desde el punto de vista tensional. Ahí está en 1 a 1 y digo, bueno, a ver, estas son las tensiones. Y acá veo los valores. Si yo quiero ver deformaciones, veo las deformaciones, cómo se deforma esa viga según ese estado de carga. Y yo digo, bueno, en este punto, que es el que más se deforma, ¿cuánto es? 4,42 milímetros. Bueno, 4,42 milímetros en un vano de 6 metros que tiene esa distancia entre apoyos. Bueno, me voy a la norma según la que estoy calculando y digo, bueno, ese valor está dentro de lo admisible. Sí, bueno, joya, está dentro de lo admisible, perfecto. Desde el punto de vista de las tensiones, verificaba. Desde el punto de vista de las deformaciones, verifica. Ya está, esta puede ser la sección que voy a utilizar para esa viga carrilera, que vendría a ser esta viga que está acá a lo largo, por ejemplo, ¿no? No era esa, pero es como si fuera esta de acá. Está apoyada en todos esos puntos y esto va. Bueno, acá estoy viendo la combinación de todos los esfuerzos en conjunto, y a mí me interesaba en ese caso ver puntualmente qué pasaba alrededor de la soldadura que está en la unión de la viga carrilera. Ya más específico, pero se hace, digamos, eso en este caso. Esfuerzo de corte, momento flector, y si hubiese un esfuerzo normal, es lo que acorta o estira a la viga. Si hubiera temperatura, la dilatación o la contracción también generan tensiones, digamos, ¿no? Que todo se puede ir agregando al cálculo que estemos haciendo en función de lo que necesite, digamos, ¿no? Si es una viga que va a estar trabajando en un lugar donde en un momento hay 3 grados, en otro momento hay 120 grados, y bueno, probablemente tenga que tener en cuenta la temperatura, porque si esa viga está fija, ese delta de temperatura genera unas tensiones enormes, solo por el hecho de haber variado la temperatura sin tener en cuenta las cargas externas, digamos. Entonces ahí será necesario considerarlo. Ahora, una viga que va a estar en un galpón, que la diferencia de temperatura, y puede ser en esta época del año, acá en Córdoba, que tenemos un día a la mañana, como hoy, de 9 grados y a la tarde de 25, bueno, si es necesario, verificaré cuál es la tensión inducida por ese gradiente térmico y lo tengo en cuenta en la tensión, digamos. ¿Está? Eso ya depende de cada cálculo, pero está bien siempre pensar en todas esas cuestiones que pueden influir y después decido qué es lo que tengo que tener en cuenta y qué no. Obviamente, cuanto más cosas tenga en cuenta, más preciso va a ser mi resultado, y ahí sí podríamos decir, bueno, más chico va a ser el coeficiente de seguridad que voy a tomar, porque no estoy dejando muchas cosas libradas al azar. Estoy teniendo en cuenta un montón de cosas. Yo puedo decir, la temperatura varía poco, no me interesa, el coeficiente de seguridad me cubre de eso. Ahora puedo decir, che, no, es importante esa variación, la voy a tener en cuenta, cosa de poder ahorrar un poco en coeficiente de seguridad y no sobredimensionar al vicio. Bueno, ya después el criterio del calculista y la norma según la cual está calculando van a hacer que definas qué es todo lo que hay que tener en cuenta. Bueno, para no irme tanto por las ramas y volviendo acá al tema que nos ocupa, pero está buena esas preguntas porque nos permiten ver así algunas otras ramas que sirven para aclarar algunas cosas, o si es para confundir, díganme y no me voy tanto. ¿Qué quería que veamos hoy? Que ya se nos fue toda la hora. Esto, que es la relación entre el esfuerzo de corte y el momento flector. Discúlpenme un segundo, voy a ir a tomar un poco de agua porque
Ese también lo agarré. Bueno, la relación entre el esfuerzo de corte y el momento flector. Eso que veníamos hablando y viendo en los diagramas de qué pasaba con la pendiente de 1, dónde era máximo el momento flector, qué pasaba con el esfuerzo de corte y demás. Eso recién lo hemos visto simplemente analizando los gráficos y yo contándoles que era así, y hasta ahí no les quedaba otra que creerme a mí, pero acá podemos ver esa demostración. Este gráfico es una parte de una viga cualquiera, en la que tenemos el apoyo en la izquierda, una fuerza puntual, y después la viga sigue con cargas, con momentos, con fuerza distribuida, con lo que quieran, que a nosotros no nos interesa cómo es la viga de acá para allá. Vamos a analizar de esta viga un elemento infinitesimal, un infinitésimo de la longitud de la viga, o sea, corto la viga con un diferencial de x, y eso es lo que voy a analizar. O sea, este tramito de viga acá, lo traigo acá y lo amplío. Entonces, como decíamos, corto la viga, traigo este pedacito acá, ¿sí? ¿Ven? Diferencial de x, o sea, esto y esto. Y digo, bueno, si toda mi viga está en equilibrio, ¿sí? Y yo voy a analizar este elemento de la viga, obviamente ese elemento también está en equilibrio. Entonces yo tengo que ver acá cuáles son las cargas que actúan a la izquierda y a la derecha de este elemento para que esté en equilibrio. Y bueno, ¿qué es todo lo que actúa que está a la izquierda? ¿Sí? Entonces, si yo me paro en esta sección, que es la izquierda del elemento que corté, digo, bueno, bajo acá, ¿con qué me encuentro? Con este valor de esfuerzo de corte, Q. Corto el diagrama acá, busco en el eje de las Q, o sea, en el eje del esfuerzo de corte, y tengo un determinado valor. Ese es el valor del esfuerzo de corte para X igual acá, a este valor. ¿Me siguen hasta ahí? En este punto. ¿Cuánto vale el esfuerzo de corte? Esto. ¿Cuánto vale en este punto el momento flector? Bajo, corto el diagrama del momento flector, vale esto, MF. En esa sección. Lo estoy viendo acá en los diagramas. O sea, tengo Q y tengo este momento flector. Si hago el mismo análisis para una sección que está separada, este diferencial de X del anterior, y quiero ver cuánto vale Q y cuánto vale el momento flector, hago lo mismo. Bajo, como el esfuerzo de corte en este caso es constante, vale Q, o sea que acá tengo Q. Y si sigo bajando, acá el momento flector no es igual, porque acá no es constante. El momento flector va a valer el momento flector que valía antes, más el diferencial de momento flector que se incrementó en ese diferencial de X de la viga, ¿sí? RA por X y RA por X más diferencial de X. Eso, digamos, lo que se incrementa el momento flector en este diferencial de X de la viga. Como todo esto está en equilibrio, fíjense que si tengo momento flector y momento flector, Q y Q multiplicado por un diferencial de X, o sea, este diferencial de momento flector no queda otra que sea igual que la cupla o el par que generan estas dos fuerzas Q. O dicho de otra manera, hagamos sumatoria de momentos respecto de cualquier punto de este tramo de la viga. Nos paremos en este punto, por simplicidad. Esta fuerza Q está aplicada en este punto, ¿no? Yo la dibujé acá afuera para no superponer los gráficos, pero esta fuerza Q está aplicada en este punto, esta fuerza Q está aplicada en este punto, y este momento flector también es en ese punto, y este momento flector es en este punto.
Si yo hago sumatoria de fuerzas respecto a ese punto, ¿qué voy a obtener? ¿Esta fuerza Q genera momento? No, porque pasa por el centro de momento. Este momento ya es un momento de por sí, o sea, voy a tener momento flector más esta fuerza Q genera momento, sí, gira en sentido horario y la distancia es diferencial de X, o sea, Q por diferencial de X, y esto es en sentido contrario, entonces voy a tener menos diferencial de momento flector menos momento flector, o sea, esa ecuación, que es esta que está acá, ven, momento flector menos momento flector más, diferencial de momento flector, entre paréntesis, más Q por diferencial de X. Q por diferencial de X. Este es la sumatoria de momentos igual a 0 respecto de este punto. O respecto de este punto, o respecto del punto que ustedes quieran. ¿Sí? Van a llegar a esta ecuación. Acá, momento flector con momento flector se va. Y me va a quedar menos diferencial de momento flector más Q por diferencial de X igual a 0, que si despejo Q, tengo esta ecuación, que era la que estábamos viendo antes, que el esfuerzo de corte es la derivada del momento flector con respecto a X. ¿Sí? Que la interpretación geométrica de la derivada era que era la pendiente de la recta tangente en el punto en el cual estamos analizando la función. ¿Sí? Entonces, la derivada del momento flector con respecto a X es Q. La derivada de la función del momento flector en este punto es Q, es el valor del esfuerzo de corte. Y esta formulita es la que responde a todo ese otro análisis que habíamos estado haciendo hace un rato. ¿Está? Y acá también se los digo, porque después en el examen pasa, cuando están en el examen final o en el parcial, lo que sea, y les toca, no sé, este tema, bueno, ¿cuál es la relación entre el esfuerzo de corte y momento flector? O escriben solamente la fórmula. Acuérdense, siempre las preguntas que hacemos son conceptuales. Nos interesa saber si entendieron. No si se saben una formulita de memoria. Entonces, tienen que desarrollar explicando, ponerle esto que hice yo acá. Decir, bueno, a ver, ¿cómo llego a esto que está acá? Bueno, si tengo una viga, ¿sí? Y tomo un elemento diferencial, hago los gráficos que corresponden. En esta sección el esfuerzo de corte vale Q. En esta sección el esfuerzo de corte vale Q, porque entre esas dos secciones no hay ninguna fuerza, no aparece nada. Si acá al medio justo apareciera una fuerza, acá habría una variación y tendría que tenerla en cuenta, y acá también tendría una fuerza que después va a generar momento acá también. Bueno, en este caso no está. ¿Sí? El momento flector que pasa, hacer ese análisis, aislar el elemento, plantear la ecuación de equilibrio y bueno, y llegar a esto. Muchas veces dicen, bueno, porque RA por X es el momento flector y si lo derivo me queda RA, que es el esfuerzo de corte. Bueno, eso es una aplicación de esto. Digamos, ustedes ya saben qué es la derivada y derivan una función que les da el esfuerzo de corte. No. Es demostrar. Siempre las preguntas conceptuales y tienen que responderlas explicándonos a nosotros el tema. Bueno, ¿alguna consulta con esto? No, profe. Nada. Bueno, cuando terminaron ustedes la clase con Luis, justo me habló por teléfono, charlamos 2 minutos y me decía que les recuerde el tema del parcial, que lo defina más que lo recuerde porque se lo habían preguntado y no lo habían definido. El parcial va a ser el día 4 de mayo, martes 4 de mayo, a las 6 de la tarde, el teórico y el práctico. Después le vamos a explicar la modalidad, el parcial y demás. Pero para que agenden esa fecha y ya quede fija. ¿Sí? Anoten todo eso, el parcial va a ser el 4 de mayo. Les Profe, una repito, consulta. no se dejen Sí. estar, porfa, con los ejercicios, no se queden también si resolvieron todos los ejercicios de la viga y en ningún ejercicio tuvieron problemas, los pudieron resolver todos bien, es lo más probable que en el parcial no tengan ningún problema.
que puedan resolver cualquier problema que les aparezca. Si tienen dificultades y les cuesta, y resolvieron todos los ejercicios de la viga y siguen con dificultades, no se queden solamente con eso, busquen más, busquen en internet, pídanme a mí, mándenme, encontré este. Yo veo que hay muy pocas consultas, para mí mejor, siempre y cuando sea porque no hay dudas y están resolviendo los problemas y van de primera, bueno, buenísimo. No quisiera que se dejen estar hasta la última semana para ponerse a practicar esto, porque acuérdense lo que les digo, y lleva tiempo ir incorporando esto del esfuerzo de corte, el momento flector, graficarlo, ver las funciones. Traten de ir haciéndolo de a poco, les va a resultar mucho más fácil que si se quieren meter todo en la cabeza en 2 días. Porfa, no se dejen estar, vayan resolviéndolo y cualquier duda, pónganla en el foro y yo se los respondo. Dale, te escucho, me ibas a preguntar algo. Sí, ¿qué otro tema nos faltaría ver de esta parte de mecánica? O ya con momento flector y No, ya. nos falta ver momento de inercia. Nos falta ver momento de inercia. Que el momento de inercia es, a ver, el tema que sigue. El tema que sigue es momento de inercia de un área plana, que me voy a adelantar un poco, vendría a ser esto. ¿Ven? Ahí. Si nuestra viga estamos analizando, que nosotros hasta ahora la representamos por el eje, simplemente tenemos el eje y ahí le ponemos las cargas. Pero ese eje en realidad es el eje de simetría de, por ejemplo, una viga que puede tener esta forma, parecida a esa que les mostré recién. La viga puede ser así, la viga puede ser así, la viga puede ser no tengo acá. Bueno, de diversas formas, a ver, justo la viga esa que les estaba mostrando acá, supónganse un caso real, la viga puede tener esa sección transversal, que no es ni un perfil doble T, ni un cuadrado, es una mezcla de varios perfiles. La viga puede ser, fíjense, esta viga, que es una viga red de un puente de grúa, podría ser que si yo la corto, ahí, y la miro acá como es así por dentro, justo la vengo a cortar en una cuadra. La viga puede tener esa forma, ¿sí? Donde la sección transversal es esa. ¿Ven? O sea, tenemos un montón de secciones transversales de nuestra viga, de lo que estamos calculando. Entonces, el momento de inercia, que es el tema que sigue, va a ser un valor que tiene que ver con esa forma que tiene la sección transversal de la viga. No es lo mismo, dada una viga cualquiera, ¿sí? Una viga en voladizo, con una carga en el extremo, que yo les diga, bueno, esa viga, la sección rectangular, la sección transversal es un rectángulo. Y en un caso, olvídense la imagen de la derecha, nos quedemos solamente con esta de la izquierda, está puesta de esa manera la viga. O sea que, fíjense acá en la cámara, si esa viga es esta regla, está empotrada acá y la carga está aplicada acá. Entonces, una carga pequeña va a producir una deformación grande o una tensión grande. ¿Sí? Ahora, si la posición de esa viga está puesta así, girada a 90 grados, y yo le hago la misma carga, no se va a deformar. O, digamos, no voy a ver a simple vista que se deforme como se deformaba antes tan fácilmente. Si yo le aplico algo livianito a esto, ven cómo se deforma. Si yo esto lo pongo así y le aplico esto ahí, no lo voy a poder dejar quieto, pero ni se mueve, no se deforma. Sí se deforma, pero no lo veo a simple vista. Bueno, y sin embargo, ¿qué pasó acá? ¿Qué cambia? El material de la viga es el mismo. La configuración de la viga es la misma, es una viga que está empotrada. La longitud es la misma, el material es el mismo, la carga es la misma y sin embargo
cómo se comporta es totalmente diferente. De esa forma que de esta forma. Lo único que cambió es la posición. Bueno, ahí es donde entra el momento de inercia. Lo único que cambia en hacerlo de esta manera o de esta otra manera es justamente ese valor que se llama momento de inercia, porque todo lo demás es lo mismo. Si yo miro sin ver estas imágenes ahí abajo, acá, la viga es esa. Y les digo, bueno, tenemos una viga que tiene 1 metro de largo, una fuerza de 100 kilos, está empotrada y esta viga es de acero. Bueno, y la sección transversal es rectangular. Y les digo, bueno, o al revés, vamos a hacer este ejemplo. Yo les digo, tomen esta tabla, una madera así de rectangular, y construyan un trampolín en una pileta. Y si les doy esa tarea, yo creo que todos van a elegir poner la tabla en esta posición, para que la persona que se pare acá y salte se deforme. No creo que alguien haga el trampolín poniendo la viga así, que se va a parar el tipo ahí arriba y ni se va a mover la viga y además se tiene que parar en una tablita finita. Creo que nadie la pondría así. Bueno, y eso lo hacen por experiencia, intuitivamente, porque saben que de esa forma se va a flexionar mucho más y qué sé yo, sin saber qué es el momento de inercia. Bueno, acá lo que vamos a hacer es justamente conocer el momento de inercia, ver la importancia que tiene, y es el último término que necesitamos para poder pasar a la parte de resistencia de materiales y poder calcular ya la estructura de una viga. Porque si volvemos a esa ecuación que yo les había mostrado en algún momento, está acá. Un segundito. Bueno. En la unidad de resistencia material que ustedes tienen en el apunte ahí, yo les había mostrado esta ecuación la vez anterior, que antes de verla así, la íbamos a ver así, de esta manera. La tensión, que ya vamos a ver qué es, era el momento flector, que ya sabemos qué es, este valor C1, que yo les expliqué que era una distancia, dividido un Jx. Ese Jx es el momento de inercia. Entonces fíjense que la tensión, cuanto más grande sea el momento de inercia, menor va a ser la tensión a la cual está sometido. Entonces, si yo estoy buscando una viga que sea rígida, que tenga mucha resistencia a la deformación y a la tensión, voy a buscar que el momento de inercia sea grande. Como está dividiendo, va a hacer que este valor sea chico. Entonces, esta viga la voy a poner así. Ya vamos a ver por qué en esa forma el momento de inercia es más grande. El momento flector, bueno, es el valor que obtengo del diagrama. Yo puedo llegar a distribuir las cargas si tengo esa posibilidad, de manera tal de que este valor sea el más chico posible. Y este valor de C1 sí tiene que ver con la forma transversal de la viga, influye el momento de inercia y este valor C1, y ahí ya vamos a poder calcular la tensión. Entonces, como les decía, el momento ya lo sabemos calcular. Para calcular el momento tuvimos que calcular previamente las reacciones en los apoyos. Después calculamos el momento flector máximo y ahora tenemos que aprender a calcular el momento de inercia. Para calcular el momento de inercia vamos a usar la definición de momento de inercia, que nos dice que es en un área transversal determinado, esta es un área cualquiera, ¿sí? Un área cualquiera, tomamos un elemento diferencial del área, y ese elemento diferencial del área multiplicado por el cuadrado de la distancia al eje X me va a dar el momento de inercia
en el eje X el diferencial de momento de inercia, o sea, I cuadrado por diferencial de A. El cuadrado de la distancia multiplicado por el elemento diferencial es el diferencial de Jx. El momento de inercia es respecto de este X. Si la distancia la tomo respecto del eje Y, la distancia sería X, entonces el momento de inercia respecto del eje Y va a ser igual a X cuadrado por el diferencial del área. Cuando nosotros hacemos una integral de esta función extendida a todo el área de la sección transversal de nuestra pieza, obtenemos lo que es el momento de inercia respecto del eje X y el momento de inercia respecto del eje Y. ¿Ven? Integral extendida a todo el área, significa ese simbolito. ¿Sí? El circulito en la integral es que está extendida a todo el área. De I cuadrado diferencial de área. Entonces, para cada una de las diferentes secciones transversales que podemos tener, nosotros esto lo estamos aplicando a una viga, pero se aplica a un montón de otras cuestiones. A nosotros nos interesa en este caso la aplicación a las vigas. Entonces digo, bueno, esto que está en azul pintado sería la sección transversal de la viga que yo estoy calculando, que hasta ahora la veníamos representando solamente por el eje, ¿sí? Ahora ya me interesa saber cómo es la forma transversal de esa viga. Si yo voy a hacer una viga que está sometida a flexión, y bueno, tengo que buscar cuál es la forma que más me conviene. ¿Es esta forma? ¿Es esta forma? ¿Es esta forma? ¿Es un rectángulo? ¿Es un caño? O sea, que sea hueco por acá adentro. ¿Cómo es la mejor forma para una viga? Bueno, hay muchas. Hay que buscar la aplicación particular de esa viga y elegir cuál es la forma que más me conviene. Pero tengo que saber calcular el momento de inercia. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar esta ecuación y resolver esta integral para cualquier sección transversal. Esto es lo que les decía recién que me adelanté. ¿Sí? El eje X, o sea, este sería el JX y esto sería el JY. Fíjense que la fuerza, acá en este caso está aplicada perpendicular al eje Y, y en este caso la fuerza está aplicada perpendicular al eje X de esa sección transversal. ¿Cómo calculamos el momento de inercia de un rectángulo? Me quedan 8 minutitos. Si tenemos un rectángulo de base B y altura H, yo quiero calcular el momento de inercia respecto del eje X y respecto del eje Y, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Tomar un elemento diferencial de área, multiplicarlo por el cuadrado de la distancia y hacer eso para cada uno de los infinitos elementos diferenciales de área que hay en toda esta sección transversal. En un rectángulo yo sé que el eje baricéntrico está a la mitad. Este eje X está a la mitad de H y el eje Y está a la mitad de B. Entonces, si yo tomo convenientemente un elemento diferencial de área, que en este caso va a ser esta faja, de ancho B y altura diferencial de Y, todo esto gris es mi elemento diferencial de área, y la distancia al eje X es esta Y, bueno, aplico esta ecuación y resuelvo. Diferencial de Jx es I cuadrado por diferencial de área. Esta distancia al cuadrado multiplicada por esta diferencial de área. Ahora, esta diferencial de área, como dijimos recién, ¿a qué es igual? Diferencial de I por B. Ese es el diferencial de área, el área de este rectangulito gris. O sea que si yo resuelvo esta integral extendida a todo el área, mis límites de integración van a ser h sobre 2 y menos h sobre 2, que están acá, y diferencial de área lo voy a reemplazar por B por diferencial de I. Entonces, cambiando esto en la ecuación esta, fíjense, I cuadrado por B diferencial de I. La B es una constante en esta ecuación, no depende ni de I ni de diferencial de I, sale afuera de la ecuación, y me queda I cuadrado diferencial de I, que si integro esto va a ser I cubo sobre 3, ¿sí? Y los límites de integración h sobre 2 y menos h sobre 2, que resolviendo eso, ¿sí? Llegamos a que el Jx es B por h al cubo sobre 12. ¿Sí? Si acá
y cubo. Lo reemplazo por h sobre 2 al cubo menos h sobre 2 al cubo y resuelvo. Voy a llegar a esto que está acá. Fíjense que el momento de inercia respecto del eje X, para un rectángulo solamente, porque esto lo hicimos específicamente para un área rectangular, me dice que es la base multiplicada por la altura al cubo dividido 12. Y acá está la explicación de por qué, si voy a hacer un trampolín, me conviene ponerlo así, y si quiero hacer una viga que resista, conviene ponerlo así. Porque lo que estoy elevando al cubo es la altura. Entonces, en esta posición, la altura sería el espesor. Es un valor pequeño, que elevado al cubo me da un valor pequeño. El momento de inercia, cuando está así, elevado al cubo tengo esta altura, que es un valor grande, y elevado al cubo es un valor más grande aún. O sea que el Jx, el momento de inercia respecto del eje X, en esta sección rectangular, es muchísimo más grande que el Ji, si lo considero así. ¿Me siguen? ¿Cuánto valdría el Ji de esta sección? Tendría que hacer lo mismo, tomar un elemento diferencial acá vertical, resolver como hice acá, y la ecuación en la que voy a llegar es h por b al cubo sobre 12. Se invierte, lo que estoy elevando al cubo ahí es la b, y la h no la elevo, divido 12. Entonces, en este caso, que h es mayor a b, el Jx es mucho mayor que el Ji. El momento de inercia de esta sección respecto del eje X es mayor que el momento de inercia respecto del eje Y. ¿Está? Entonces, si este rectángulo mide 1 centímetro por 3 centímetros, y bueno, el Jx sería 1 por 3 al cubo dividido 12. 8 dividido 12. Y si lo hiciera al revés, va a ser 3 por 1 dividido 12. ¿Sí? 3 dividido 12 contra 8 dividido 12. O sea, mucho más grande el Jx que el Ji. Y a medida que mayor sea la diferencia entre h y b, más grande va a ser la diferencia entre estos dos valores. Para un rectángulo lo resolvimos fácil. Y yo sé que para cualquier rectángulo que quiera calcular ahora, no voy a hacer todo esto, sino que aplico esta ecuación. ¿Cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la altura? Ya puedo calcular el Jx o el Ji. Ojo, respecto de los ejes baricéntricos de ese rectángulo. Entonces, si mi sección transversal es esta que está acá, y bueno, ninguna de estas figuras es un rectángulo, pero fíjense que esta figura que está acá, yo la podría considerar como 3 rectángulos, esta la podría considerar como 2 rectángulos, y esta no, esta es otra cosa. Pero bueno, ya me estoy aproximando, puedo calcular el Jx de cada uno de los rectángulos y de alguna manera después sumarlos, que no es sumarlos algebraicamente, ya vamos a ver, pero puedo, conociendo el momento de inercia de figuras regulares, ya sea un rectángulo, ya sea una circunferencia, un círculo como área plana, un triángulo, un semicírculo, para todas las figuras regulares, yo puedo aplicar la definición y averiguar cuánto vale el momento de inercia y después, sabiendo cuánto vale el momento de inercia de esas figuras regulares a figuras más complejas, tratar de simplificarlas de alguna manera en figuras en figuras regulares, calcular de cada una de ellas y después de alguna manera sumarlo. Entonces, dice, tenemos un ejemplo, el del rectángulo anterior, H5 y B1. Entonces, en este caso, ven, 1 tiene la altura, 5 es la base, el momento de inercia ¿Profe? son... Sí, Perdone que lo interrumpe, pero nosotros tenemos ahora una evaluación de seguimiento en eléctrica y tenemos que entrar a las y media. 21 a 30 justito. Bueno, Sí. dale. Lo cortamos acá, lo seguimos la semana que viene. Les pido lo mismo, traten de leer esto, de practicar y vengan con dudas la semana que viene. Vayan nomás con el ingeniero Miotti, los encuentro la semana que viene o en el foro en cualquier momento que quieran.
Buenas noches. Buenísimo, Bueno, profe, chao, muchas profe, gracias. gracias. Chao. Gracias, profe. Chau.